Sean bienvenidos nuevamente, jóvenes, a la tercera clase de energía y cambio climático. En la tercera unidad vamos a continuar con las centrales de energía solar térmica. Como pueden ustedes ver en las figuras que tenemos aquí, podemos ver que pueden haber aprovechamientos térmicos también para edificios o zonas residenciales, como también pueden haber otro tipo de aprovechamientos para ya por así decir, instalaciones de alta potencia. Pero para saber más vamos a ir directamente a lo que es las diapositivas. Okay. El sol es la fuente de energía solar y de las otras fuentes renovables de energía. Habíamos hablado anteriormente que el sol era una de las energías primarias, pero incluso hay autores que se atreven a decir que el sol es la energía primaria por excelencia, porque también la energía de los combustibles fósiles tuvo su origen en digamos, biomasa que quedó bajo el subsuelo por ciertos procesos geológicos, y eso produjo una descomposición anaeróbica en la cual pues se fueron formando a lo largo de los años, bajo esas condiciones de presión, temperatura, se fueron formando esos combustibles fósiles, y tiene su origen en lo que es plantas que utilizaron fotosíntesis para poder desarrollarse, y esa fotosíntesis pues es energía solar. Bueno, el sol emite al espacio energía en forma de radiación electromagnética, la cual puede desplazarse en el vacío. ¿Qué significa esto? Que la luz solar no necesita un medio material para transmitirse. Sabemos que el espacio pues es digamos, un vacío, ¿verdad? Y en ese vacío pues la luz se puede transportar desde el sol hasta la tierra. No requiere que haya un medio material, como decir, por ejemplo, si nosotros vemos que el calor se puede también transmitir por ciertos materiales conductores como los metales, por ejemplo, que si nosotros calentamos un extremo de un metal, vamos a sentir que ese calor pues se transporta a través de toda la pieza, pero eso ya lo hace por otro tipo de transferencia de calor. Okay. Bueno, el sol emite constantemente una energía hacia la Tierra, y esa energía le llamamos radiación solar. Veamos cómo es ese proceso. Aquí tenemos, para el caso, el sol, tenemos la Tierra, tenemos lo que es la atmósfera, ¿no? Tenemos que hay energía que llega hasta las capas inferiores de la Tierra, lo que es la troposfera, pero hay alguna que se refleja, o sea que no toda la energía que el sol emite hacia la Tierra es absorbida por ella, sino que solamente una parte. Podríamos decir de que del total de que el sol emite hacia la Tierra, pues andará por un 20% lo que nos llega acá, y un 80% que es retenida por la capa de ozono, y parte de eso pues, se emite hacia el espacio. Tenemos aquí una comparación de lo que es el tamaño del Sol con respecto a la Tierra. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque vean, normalmente graficamos al Sol generalmente un poco más pequeño que la Tierra, y eso nos daría a entender de que de repente la luz no nos llega de manera paralela. Pero claro, el Sol está a una distancia tan grande y la Tierra es tan pequeña con respecto al Sol que prácticamente los rayos solares nos llegan paralelos. De ahí que nuestra sombra se nos refleja tal cual nosotros medimos. Entonces ahí es donde podemos ver de que prácticamente los rayos solares a nosotros nos entran de manera paralela. Okay. De toda esa radiación pues vamos a ver que hay tres vías por las cuales llega a la superficie: por la radiación directa, o sea, es cuando no hay ningún obstáculo en la bóveda celeste que impida que la radiación llegue hasta nuestro lugar. Eso se manifiesta más que todo cuando tenemos días bastante claros, sin nubes, sin turbidez atmosférica, que es diferente a lo que es las nubes, ¿verdad? Y tenemos radiación directa, tenemos la radiación difusa, que es una radiación que incide
indirectamente en todos los cuerpos cuando hay, por ejemplo, nubes, cuando hay de repente algún contaminante en suspensión en la atmósfera que difunde la radiación, y entonces no nos entra la luz directamente como estamos hablando acá arriba. La radiación reflejada, que es una radiación procedente de la reflexión de la radiación directa en los elementos del entorno. Por ejemplo, ¿cuándo podemos nosotros recibir radiación reflejada? Supongamos que estamos en un día en el cual pues estamos como entre las 4 o 5 de la tarde, que ya vemos bajo el sol y estamos frente a una pared de color clara, podríamos decir blanco, pues vamos a notar que se nos refleja más radiación. Esto es más evidente, por ejemplo, en lugares donde hay agua, como en el mar, en las zonas donde hay nieve, que sabemos que esa radiación que se recibe, si aunque sea un lugar, por ejemplo, en los polos donde el sol pues está muy inclinado en el horizonte, vamos a ver de que mucha de esa radiación se nos puede reflejar hacia nosotros, porque estas zonas pues el agua forma como un espejo, o las partes con nieve también reflejan la luz solar. Pero también se puede dar en algunas superficies, en otras zonas no necesariamente tiene que ser en las zonas polares. Veamos estos mecanismos en las cuales nos llega la energía solar, la radiación solar. Veamos aquí este gráfico, vemos claramente aquí que no hay ningún obstáculo en la atmósfera que se oponga a la radiación solar, entonces aquí la llamamos radiación directa. Vemos aquí, por ejemplo, tenemos un rayo que va directo pero llega a una nube. En esta nube viene, se dispersa en varios sentidos, y lo que nos llega es algo difuso. Para el caso, esto es normal en los días nublados o cuando hay contaminación, pues podemos ver que la luz se atenúa, y esa es radiación difusa. Y tenemos la radiación reflejada, que puede ser que este rayo viene, hay algún elemento aquí que la refleje y se vaya a sentir en esta superficie sobre las personas que estén en los alrededores. Aquí tenemos para el caso una inclinación de esta superficie. ¿Por qué vamos a hacer énfasis en esta inclinación? Porque vean, en la medida en que los rayos solares incidan más perpendiculares a la superficie, vamos a tener una mayor captación de calor. Entonces, en los dispositivos que utilizan energía solar, pues esta es una manera de obtener mayor eficiencia, o sea, orientarlos de manera que los rayos solares incidan perpendiculares a ellos. El potencial de la energía solar térmica. En la Tierra la distribución de la energía solar no es uniforme. Por lo que decíamos, van a haber los lugares donde no hay nubosidad, por ejemplo en los desiertos, tenemos una gran radiación durante el día, pero hay lugares donde hay nubes, pues que no va a llegar todo lo que nos llega a las capas límites de la atmósfera, y eso influye también en que no se dé de manera uniforme esa distribución de la energía solar. Una de las condiciones, podríamos decir, son las condiciones climáticas, que vamos a ver aquí de manera gráfica más claro. Por ejemplo, aquí tenemos un día muy nublado, ¿no? O sea, la radiación solar pues aquí es menor, porque las nubes pues se han encargado de difundirla, entonces lo que nos llega más es radiación difusa. En este caso tenemos un lugar donde hay mucha turbidez atmosférica por contaminación, en la cual podemos apreciar de que el sol pues apenas se ve un punto rojo, ¿no? Y lo demás pues es bruma, ¿no? En este caso también influye también las condiciones del viento. Ustedes pueden ver estos árboles que están aquí, están inclinados. ¿Por qué? Porque en esta dirección hacia acá sopla el viento, entonces ellos crecen con una constante presión que les ejerce el viento, y este viene siendo un indicador biológico de la dirección del viento también. Entonces, esto influye. ¿Por qué hablamos del viento si estamos hablando de energía termosolar? Porque
sabemos que uno de los mecanismos de transferencia de calor es la convección, y cuando hay convección forzada, cuando hablamos de convección forzada estamos hablando que hay una corriente de aire, o sea viento, que eso influye mucho en los sistemas térmicos. Entonces por eso esto también puede influir en el rendimiento de un sistema térmico en zonas donde existe mucho viento, o sea el viento prácticamente enfría los equipos. En la época del año, veamos. Sabemos de que existen estaciones. Nosotros, en el caso de nosotros, pues existen la estación lluviosa y la estación seca. Pero en otros lugares pues se marcan más las estaciones. Pero vean, existe la primavera, el otoño, el verano, el invierno. Y en cada lugar, cada punto del planeta, pues va a haber en diferentes temporadas que se va a dar estas estaciones. En el verano, para el caso, pues en el verano, como lo llamamos nosotros, que es la temporada seca para nosotros, pues en ese tiempo tenemos mayor radiación solar, el día es más largo, ¿no? Y en el invierno, pues allá por diciembre más o menos, identificamos el invierno, pues es la temporada fría, donde tenemos menos radiación solar porque hay más nubosidad, la posición de la Tierra con respecto por su inclinación y con respecto a la distancia con el Sol, pues es mayor, y eso propicia de que se den esas temperaturas más bajas. Entonces tenemos menos radiación solar nosotros ahí por esos meses de noviembre, diciembre, enero. Bueno, y veamos otra condicionante es, por ejemplo, la latitud del lugar. Aquí tenemos Honduras. ¿Por qué aparece esto? Porque sabemos nosotros de que la Tierra tiene una inclinación con respecto a su eje, o sea que la Tierra no rota de manera que está a un ángulo de 0 grados, ¿verdad? Con la horizontal, sino que está a una inclinación de aproximadamente 23.7 grados, creo que es, y por eso aparece aquí así. Y tenemos que Honduras, por ejemplo, Honduras está en una latitud que está aproximadamente por los 13 grados y medio aproximadamente hasta como los 16 grados de latitud norte. ¿A qué se refiere eso de latitud norte? Habíamos dicho que del Ecuador hacia arriba era el norte y del Ecuador hacia abajo teníamos el hemisferio sur. La latitud se mide en función como que tuviéramos en el centro del planeta y trazáramos una línea, y donde nos dé aquí este punto, pues nosotros vamos a medir ese ángulo. Eso se refiere a latitud, que significa que Honduras está a un ángulo aproximadamente de 13 grados y medio y 12 grados y medio, perdón, hasta aproximadamente casi los 16 grados y fracción. O sea, en ese arco, ¿verdad?, se encuentra Honduras, que no nos vemos aquí porque Honduras está por esta zona de aquí. Ok, la orientación de la superficie receptora, como les decía anteriormente, entre más perpendicular esté la superficie receptora, pues va a ser mejor, mayor rendimiento. En este caso tenemos, por ejemplo, una radiación directa que está con una mejor orientación, y esos son de los factores que condicionan el rendimiento del recurso solar. El potencial solar en Honduras. Veamos, aquí tenemos para el caso un mapa de isolíneas de isodensidad de potencia, y vean, aquí tenemos, sabemos como anteriormente lo hemos mencionado, que en la zona donde está esa línea pues se calcula una media, ¿no?, similar para todos los sectores que recorre. Si ustedes se fijan aquí, pues vemos que se concentra más hacia este lado de la zona sur. Por eso es que en esta zona sur, pues ahí donde están instaladas las actuales plantas fotovoltaicas en nuestro país, porque aquí es donde mayor se aprovecha, hay mayor hora de leofanía en esta zona de aquí. Okay, el promedio diario anual de leofanía, veamos, según el mapa anterior, pues la zona sur es donde se presenta la mayor cantidad de horas sol con 7.6 horas, y donde se presenta la menor heliofanía en la zona norte.
Entonces la zona sur es más propicia para aprovechamientos termosolares que la zona norte. Entonces la zona sur es mejor para ello. Okay. Veamos otro mapa aquí por colores, veamos el indicador y vemos que las zonas más coloreadas pues están en lo que es la zona sur y la zona suroccidental. Okay. Las instalaciones solares térmicas se pueden clasificar por su principio de circulación. Tenemos instalación solar térmica de circulación forzada, donde se utilizan bombas, y tenemos la instalación solar térmica de circulación natural, que esto se hace por convección natural y ya lo vamos a explicar bien cómo es. Aquí tenemos una de circulación forzada, podemos ver que aquí este es el captador solar o colector, como se le llama en otros casos, que es lo que tenemos acá arriba. El agua que entra por aquí, pero esta agua viene impulsada por una bomba, por eso se llaman de circulación forzada. Se calienta porque esto está expuesto al sol, aquí lo vemos también, y como el agua caliente es la que sube por diferencia de densidades, pues sube, entonces la toma de agua caliente viene por la parte de arriba y llega al tanque de almacenamiento o acumulador, como dice aquí, y aquí tenemos un intercambiador de calor que en este caso pues tenemos un ciclo cerrado. El fluido de trabajo le transmite el calor al agua que entra por aquí, y una vez que viene aquí viene más frío, vuelve a ser bombeado y vuelve a ser calentado y está cumpliendo ese ciclo. El agua aquí se calienta y, como habíamos dicho anteriormente, el agua más caliente está en la parte de arriba y de aquí se hace la toma para lo que es el agua que vamos a utilizar. Tenemos un calentamiento complementario que generalmente esto es eléctrico o de gas. Esto se usa en casos de que haya muy poca radiación solar, pero la mayor parte de los equipos están diseñados con una, le llaman autonomía de varios días, en los cuales pues se estima de que van a haber varios días que no va a haber mucho sol, pues vienen diseñados también para prever eso. O sea que esto es solamente en casos muy extraordinarios. Y aquí podemos ver cómo puede distribuirse el agua en todos los puntos donde necesitamos agua caliente. Aquí pueden ver ustedes que el acumulador está acá, aquí está la bomba, ¿verdad?, que impulsa, y todo esto es la red de distribución de agua caliente. Aquí podemos ver uno de circulación natural, como se le llaman técnicamente, de termosifón. Aquí tenemos dos tipos. Este es uno un colector plano, donde adentro lleva un intercambiador de calor, que normalmente son algunos metálicos, otros plásticos, que esta caja hace efecto invernadero, por tanto sube la temperatura, y al subir la temperatura pues sube la temperatura del fluido. Normalmente estos son con agua, y lo traspasa esta parte caliente a una parte donde se intercambia calor con el agua, y aquí el agua caliente queda en esta parte y aquí es donde se hace la toma. Y en este caso el agua caliente pasa a la parte más alta por el simple hecho de que varía la densidad del agua. O sea, el agua caliente es menos densa que el agua fría, entonces se deposita en la parte alta del tanque. Veamos cómo es el acumulador. Generalmente el acumulador trae adentro también un intercambiador de calor. Esta es una tubería que entre el fluido caliente y se lo traspasa al agua que está aquí almacenada. Aquí tenemos, este es un tipo, como les decía, este es un colector plano donde se hace, este es una caja aislada que hace efecto invernadero, y eso ayuda al calentamiento del agua. En este caso tenemos aquí, para el caso tenemos uno de tubos de vacío. Esta es una tecnología más nueva. Este es parecido como nosotros vemos, por ejemplo, los termos donde guardamos agua, que viene una botella de doble capa con la capa interna pues pintada con un color como espejo, que eso ayuda a que se mantenga el calor, y el vacío que hay entre las dos capas pues
es un aislante térmico. Estos equipos son bastante eficaces, son muy eficaces todavía incluso en zonas muy frías. ¿Y esto cómo funciona? La radiación solar incide sobre ellos, como lo vemos aquí. En este hay un tubo interno que tiene una capa absorbente. Esa capa absorbente pues recibe la radiación, y como hay un vacío aquí, habíamos dicho anteriormente que la radiación ultravioleta es transparente, perdón, el vidrio es transparente para la radiación ultravioleta, pero es opaco para la infrarroja. Entonces lo que hay adentro también en cada tubo es un efecto invernadero, pero como hay vacío, ese vacío aísla térmicamente, y estos son bastante eficaces. Este es un tanque donde tiene un flotador que regula el nivel del tanque para que pueda ser aprovechado. Y vemos aquí cómo funciona el termosifón, similar acá al anterior, con la diferencia que la tecnología nos permite que el agua que está aquí, pues un agua relativamente con menor temperatura, se capta energía solar aquí, transforma en calor, y esa agua caliente pasa a la parte alta. Entonces las tomas de estos también son en la parte alta del tanque. La aplicación de la energía solar térmica. Uno de los usos es el calentamiento de agua para uso doméstico. También se puede utilizar en instalaciones turísticas o instalaciones industriales. Y estos son los países que más hacen uso de la aplicación doméstica. Aquí tenemos, para el caso, el mismo esquema anterior: la luz solar, está el colector, se calienta el agua llega aquí, ¿verdad?, al serpentín. Perdón, en este caso puede ser otro líquido, no necesariamente agua. Viene aquí y pasa al serpentín, que transfiere el calor de este fluido al agua del tanque del acumulador, y aquí vuelve a salir más frío y vuelve a entrar por la bomba. También aquí puede llevar un vaso de expansión para contrarrestar la expansión térmica que se da en los materiales, y así evitar que hayan sobrepresiones y deterioro al equipo. En el acumulador, pues el agua, como vimos anteriormente, entra aquí, se le transfiere calor, y ya estando en esta parte alta, como habíamos dicho, por diferencia de densidades, pues el agua caliente se deposita aquí, y de aquí se hace la toma a los diferentes sitios de consumo. Otras aplicaciones de la energía solar térmica. Como miramos anteriormente, en instalaciones, digamos, para diversión, para zonas turísticas, podemos climatizar piscinas, por ejemplo. Aquí tenemos un colector solar, el agua se caliente, entre el agua fría viene agua caliente, se introduce en la piscina, y eso se entra en contacto con el agua y va adquiriendo la temperatura que se desea, y aquí vuelve a ser bombeada nuevamente al colector. Este es muy utilizado en zonas donde hace mucho frío, que se climatizan las piscinas. Tenemos también otra aplicación de la energía solar térmica. En el caso de este tenemos un concentrador parabólico, y la utilización que se le está dando aquí es para el tostado de café. Y aquí tenemos una serie de estufas solares. Estos, digamos, que son usos que pueden ser usos a pequeña escala. Hornos solares tipo caja, que son propicios como para cocinar en el tiempo, o sea, de que, como dicen, a fuego lento, ¿verdad? O sea, cocimiento lento. Y aquí tenemos una estufa parabólica en la cual se concentran los rayos solares sobre debajo del utensilio de cocina, y ese calor hace que podamos cocinar aquí como que si fuera una estufa eléctrica. Otras aplicaciones de la energía solar térmica, en este caso ya son aplicaciones mayores, como para producir energía eléctrica. Vemos un campo de heliostatos con torre central, que se puede utilizar. Cada espejo que vemos aquí pues refleja la luz del sol. Todos estos espejos son orientados de una manera precisa hacia que se concentre en la torre, y tenemos altas temperaturas en esta parte donde se puede producir energía eléctrica a través de un
de un generador de vapor aquí para que con ese vapor mover una turbina de vapor. Aquí tenemos uno de tipo Fresnel, que es similar a lo que es, digamos, un lente de los antiguos retroproyectores que venían a ser sustituidos por los data show, que están espejos a un ángulo determinado de tal manera que el sol que irradie se refleje en un solo punto en esta parte alta. Ustedes pueden ver la intensidad de la luz que es mayor aquí. Tenemos aquí un concentrador solar cilindro parabólico que concentra toda la radiación solar en este punto y ahí se calienta y van en serie hasta que se calienta generalmente aquí un aceite de alta temperatura para con un intercambiador de calor producir vapor de agua y mover una turbina de vapor. El mismo principio de concentración tenemos aquí, nada más que aquí es un disco parabólico y aquí podemos poner un motor tipo Stirling para producir energía eléctrica acoplado a un generador en esta parte de aquí. Lo mismo tenemos acá, es el mismo caso de acá, lo único que cambia aquí es la forma. Y podemos ver aquí cómo se basa esta tecnología en la concentración de los rayos solares en un solo punto llamado foco para poder concentrar energía y tener una mayor elevación de temperatura en este punto. Todos trabajan con ese principio de concentración. Aquí está el campo de heliostatos, que es este. Y aquí tenemos este que es un Fresnel, que cada espejo tiene una inclinación tal de que se concentra en este punto. El impacto ambiental de la energía solar térmica, podemos hablar desde el punto de vista de los beneficios, pues toda la reducción de la emisión de contaminantes a la atmósfera, como habíamos dicho anteriormente, pues el impacto ambiental pues de emisión de contaminantes será durante se están fabricando los equipos, pero en su vida operativa pues la emisión no se da y entonces estamos sustituyendo una energía contaminante como es la de los combustibles fósiles por algo más ecológico, aparte de que emitimos menos contaminantes que pueden afectar nuestra salud. Desde la afectación del ambiente, pues el impacto visual es quizás lo que sea lo más negativo de estas tecnologías, pero hay modificaciones en los diseños y adecuada integración de los paneles en las edificaciones, por ejemplo en el caso de los agua caliente solar o agua caliente sanitaria, como se le llaman normalmente. Los aspectos principales a tener en cuenta antes de promocionar una planta termosolar son la selección del emplazamiento. Vimos anteriormente, por ejemplo, que en la zona sur de Honduras es una zona bastante propicia para este tipo de proyectos porque ahí es donde mayor heliofanía hay. Los terrenos están disponibles, o sea, tiene que haber disponibilidad del espacio para poder hacer este tipo de tecnología, la legislación aplicable, o sea, que se pueda hacer, que sea permitido hacerlo, las alcaldías afectadas, o sea, esto también tiene que haber un acuerdo, que ellos estén de acuerdo en que se hagan estos proyectos y que la estimación de costos nos dé que esto sea rentable, que toda la inversión se pueda retornar, ¿verdad? Y en determinado momento pues estar generando utilidades. Bueno, llegamos hasta aquí con lo que es las centrales de energía solar térmica. Esperamos para la próxima poder ser de mucha ayuda para uno de ustedes y sigamos adelante.